Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por sumarse a esta presentación y gracias a todas las autoras y autores que contribuyeron a este número 4 de la revista Análisis de las Prácticas, muchos de los cuales están presentes, ahí los vi rápidamente, pero como no sé exactamente quiénes están, no los voy a nombrar. Bueno, y estamos acá en esta presentación, los integrantes del comité editorial de la revista Análisis de las Prácticas, Tona Pastorina, Mariela Hellman, Ana Pereira, Karina Benchimol, Carolina Escabino y nuestra secretaria editorial, Mariana Frechtel. Bueno, esta presentación se inscribe en un proyecto que tenemos en el comité de la editorial de la revista, que es promover la lectura de los artículos en espacios de trabajo, cursos, seminarios, grupos de estudio, y acceder a una devolución sobre ese trabajo compartido con artículos de la revista, ¿no? O sea, en tal curso se leyó tal artículo y qué pasó. Nos proponemos tener un registro de cómo se va recibiendo cómo se van recibiendo las contribuciones de la revista. Y en esta presentación nos alejamos un poco de la presentación clásica, justamente porque quisimos ensayar esta propuesta y elegimos un artículo que está en el número 4, que es el artículo de Octavio Falconi, sobre el cual trabajaron, orientados por Carolina Escabino, un grupo de estudiantes de la maestría en formación docente. Trabajaron en el artículo, hicieron preguntas, se las hicieron llegar al autor, y entonces un núcleo central de esta presentación va a consistir en algunas claves que va a presentar Octavio sobre su trabajo, y las preguntas, el diálogo que entabló este grupo de estudiantes de la maestría con ese trabajo, y por supuesto se abre a la conversación sobre el artículo a todos los presentes, ¿no? De todos modos, si bien esto es el asunto, el núcleo de esta presentación, vamos a contar cómo está compuesto este número, que realmente tuvo muchas y muy buenas contribuciones. En este número 4 quisimos dedicar un espacio relevante a la dimensión colectiva del trabajo docente. Esa es la temática que compone el dossier con el que se inicia el número. Y nos pareció relevante en este tiempo en el que se niega la complejidad de la enseñanza y se la intenta reducir a competencias técnicas, recoger parte de las múltiples experiencias en escuelas, institutos, universidades, que sostienen muchas veces, a contramano de las condiciones institucionales, un trabajo colaborativo para abordar diferentes cuestiones problemáticas que se plantean en el desarrollo de las prácticas de la enseñanza, y este es un modo de visibilizar la dimensión colectiva del trabajo, ¿no? Del trabajo de enseñanza. Y estamos contentos con la respuesta obtenida, que nos contacta con un amplio abanico de experiencias, que desde aproximaciones colaborativas, esto es lo común a todas las contribuciones referidas, pero se referencia, a todas las contribuciones recibidas, pero que se referencian en didáctica profesional, o en didáctica general, o en didácticas específicas desde diferentes áreas, ¿no? Y una cosa interesante a destacar es que, revisando un poco las tradiciones de estas disciplinas, en la mayoría de los trabajos se incluyen dimensiones de análisis que exceden esas disciplinas, sociales, políticas, institucionales, contextuales, que por supuesto enriquecen notablemente los estudios. Vamos a hacer una muy sucinta presentación de las contribuciones, ¿no? Bueno, el primer artículo del dossier justamente es el de Octavio, así que no nos vamos a adentrar porque en un ratito solo digo el nombre. Se llama Aportes para el análisis del desarrollo didáctico en las instituciones educativas, trabajo de enseñar y evaluar, y dispositivos didácticos colectivos. Bueno, y ahora en un ratito vamos a entrar en ese trabajo. Continúo, luego el dossier presenta un artículo de Carolina Escabino, Mariana Gisilián y Marco Grego,
El artículo se titula Formación docente y desarrollo profesional, que enfoque al momento de trabajar con otros. Y acá se realiza un análisis comparativo de 3 marcos conceptuales, desde los cuales se piensa los problemas de la formación docente y el desarrollo profesional. La didáctica profesional en articulación con la clínica de la actividad, la investigación colaborativa y la comunidad de prácticas y comunidades de aprendizaje. Y algo interesante que los autores establecen lazos entre estos marcos teóricos que se analizan, digamos, y los fines formativos que proponen, ¿no? Y en este sentido el artículo contribuye a ampliar las posibilidades de formación docente desde una perspectiva en la que en todos los casos se asume el carácter situado de las prácticas docentes. Los problemas vinculados al ingreso a la Universidad Nacional de José C. Paz, sobre todo los procesos que atraviesan los ingresantes hasta convertirse en estudiantes universitarios, son el foco de trabajo del trabajo de Adelaida Benvenu y Yamira Goldstein Jalif. El artículo se llama El ingreso a la universidad, miradas y experiencias, y se basa en entrevistas grupales a estudiantes que transitaron y finalizaron el ciclo de inicio universitario. Hay algo muy interesante del artículo que son las estrategias puestas en juego para elaborar las entrevistas y las modalidades que se asumieron para su análisis, ¿no? Porque aporta mucha comprensión eso a la aproximación colaborativa en la investigación educativa. El propósito de comprender, o sea, la pregunta de la investigación es cómo ven los estudiantes desde su perspectiva las propuestas de la universidad. O sea, la investigación hace un esfuerzo por ubicarse en el punto de vista de los estudiantes con relación a lo que la universidad les propone, ¿no? Y en ese sentido, deja ver la necesidad de prácticas institucionales comprometidas con la diversidad, ¿no? O sea, es un aporte significativo. Continúo con el artículo de Alina Larramendi y Mariana Ladowski. Ellas se hacen 2 preguntas, ¿no? Es un artículo ubicado en la didáctica de las ciencias sociales y se preguntan cómo reelaboran, resignifican y, en definitiva, hacen suyas maestros y maestras del primer ciclo las propuestas didácticas para el área de ciencias sociales que se elaboran en el marco de un proyecto de intensificación de la enseñanza desde la Dirección Provincial de Educación Primaria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y, al mismo tiempo, cómo impactan los modos en que los docentes implementan estas propuestas en las políticas curriculares de la gestión, ¿no? O sea, ¿qué le hace la gestión a los maestros y qué le hacen los maestros a la gestión? Podría ser una síntesis, ¿no? Las autoras desarrollan sus reflexiones sobre la base de un caso trabajado con maestras y maestros de tercer año, y el análisis compartido entre los especialistas de la dirección y los maestros sobre las implementaciones realizadas por cada uno de ellos. En ese análisis cobra relevancia las producciones de los alumnos que aportan justamente las maestras y maestros participantes, y a partir de ese análisis de las producciones de los alumnos se reconstruyen los desarrollos llevados a cabo en las aulas, se elaboran indicadores que permiten dar cuenta de los progresos en los aprendizajes, se intercambian sobre las funciones que cumple la escritura y se proyectan maneras compartidas posibles de intervenciones en sala de clase, ¿no? O sea, el análisis de las producciones de los alumnos da lugar a estas sentidos, ¿no? El grupo Lunes, un grupo de docentes e investigadores que se reúnen desde el año 2008 y se autodenominan así porque se reúnen los lunes desde aquella época, y estudian colaborativamente problemas relativos a la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria, comparten en su artículo diferentes aspectos del trabajo que realizan y también se detiene, como en el caso del material de Alina y Mariana, en el papel que juega el análisis de las producciones de los estudiantes. Pero en este caso, el énfasis que ellas hacen plantea que la incidencia digamos, que este análisis
de las producciones de los estudiantes, habilitó o nutrió la reelaboración de las situaciones de enseñanza que se construyen y también la comunicación a otros profesores de los resultados de los trabajos a través de talleres y documentos. El artículo cuenta con minuciosidad los procesos de elaboración del grupo a través de los cuales se alcanzan miradas comunes nutridas por una diversidad de experiencias. Después tenemos un trabajo desde la didáctica de las ciencias naturales, propuesto por Ana Espinosa, Adriana Casamajor y Cecilia Acevedo. Preguntas. ¿En qué sentido? Preguntas de la investigación, ¿no? ¿En qué sentidos el trabajo de enseñanza-aprendizaje en un área como ciencias naturales puede contribuir a los procesos de alfabetización de estudiantes en los primeros años de escuela secundaria que aún no logran leer y escribir de un modo que los habilite para el estudio y el aprendizaje? ¿Qué caminos tocar para que un grupo de investigadores y profesores pueda explorar de manera colaborativa un problema que no tiene historia, ni en las prácticas de los profesores, ni en las introducciones didácticas, ¿no? O sea, las autoras toman un problema muy poco tratado, que es el estudio en ciencias naturales de chicos, donde en grupos de chicos, donde hay estudiantes que llegaron a la escuela secundaria y no están alfabetizados, ¿no? Es una experiencia colaborativa. Y bueno, y también el trabajo se adentra en el proceso de construcción de la colaboración, en sus complejidades y su potencia. Luego mencionamos el artículo de Vanessa Casal, Claves para pensar prácticas inclusivas hacia la participación. La autora problematiza el camino que va desde las políticas de inclusión hacia las prácticas efectivas. Desde su posición de supervisora, que según señala la autora combina aspectos territoriales, institucionales, comunitarios, curriculares, pedagógicos, administrativos, legales, pero nutriéndose a sí mismo de su trayectoria como investigadora, Casal hipotetiza sobre un conjunto de acciones tendientes a favorecer el carácter inclusivo de la educación en las escuelas. La autora subraya la necesidad de una lectura territorial de los fenómenos de inclusión-exclusión para incorporar su problematicidad en la planificación y la gestión pública. Margarita Bruno y Mariana Gisirian dan cuenta del trabajo colaborativo con maestras de educación especial de una escuela del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, en el que se toma como asunto de reflexión la centralidad de la enseñanza como núcleo de la actividad institucional. Este artículo se inscribe en el propósito de poner en cuestión las perspectivas que buscan en el ámbito clínico respuestas para la educación especial, ¿no? Y entonces informa sobre las alternativas de un espacio de interacciones entre las autoras y las maestras de la escuela, en que a partir del análisis compartido de escenas de enseñanza en las aulas implementadas por los docentes, se reconsideran ideas didácticas, pedagógicas, institucionales y sociales que históricamente adquirieron modalidades únicas en la educación especial para dar lugar a nuevas y diversas posibilidades. Y el dossier finaliza con el trabajo de Carolina Cabrera Di Piramo, se denomina Por un giro hacia el trabajo colectivo docente en la Universidad de la República de Uruguay, consideraciones a partir de desencuentros entre el deber ser y las disidencias. La autora problematiza los efectos del avance de las lógicas neoliberales en la universidad que amenazan una concepción histórica de la institución universitaria como espacio y tiempo de lo común para el estudio público colectivo. Luego de un recorrido teórico que ubica el punto de vista desde el cual estudia la institución universitaria y sus implicancias en el trabajo docente, la autora analiza distintas experiencias e investigaciones que, asumiendo una posición disidente, promueven alternativas a la forma en que se viene plasmando el trabajo docente universitario. Bueno, ya en la habitual sección de artículos de la revista, salimos del dossier,
El trabajo Investigar en Red para atender la pandemia, las ciencias sociales y humanas en tiempos de COVID-19, escrito por Fernando Peirano, Guido Giorgi y Cecilia Sleiman, analiza los desafíos enfrentados por la política pública de ciencia y tecnología e innovación para dar respuesta a los problemas acuciantes generados en pandemia. Los autores se centran en el valor de la producción en el campo de las ciencias sociales para hacer visibles problemáticas que emergían o se agudizaban en el marco de la crisis y elaborar propuestas que pudieran abordarse estatal. Narrativas pedagógicas, su aporte al proceso de conformación de docentes nobles y expertos en espacios de coordinación liceal uruguayos, es el título del artículo elaborado por Mónica Izquierdo y Eliana Lucián. Las autoras comparten los resultados de una investigación que estudia las narrativas pedagógicas que producen profesores expertos y novatos en espacios de coordinación institucional de 2 liceos públicos uruguayos. Paso a otro artículo, Encrucijadas pedagógicas, simiente y cimiento de saberes en la formación inicial, es el título del artículo de Patricia Mónica Clavijo, María Angélica Gil, Romina Paola Nievas, Luciano Martín Perrota y Susana Eva Villagra. El trabajo toma como objeto de análisis aquellas situaciones complejas e inesperadas que irrumpen en el aula, producen desconcierto en los docentes que se ven exigidos a alejarse de lo planificado. Más específicamente se centra en el estudio de episodios vividos en las prácticas docentes, de estudiantes del profesorado universitario en biología y del profesorado en ciencias de la educación de la Universidad de San Luis. Y finalmente, en la sección de artículos tenemos el trabajo, la práctica profesional aprendida en los profesorados de educación inicial y primaria, de María Belén Bedetti, Andrea Montano, María Sol Ishnivets, y lo estuve ensayando, pero Ana Clara Jasvitsky. ¿Qué relaciones se pueden establecer entre los procesos de enseñanza de la práctica profesional y aquello que los graduados reconocen como aprendido en sus primeros desempeños docentes? Esta es la pregunta de la investigación que ellas desarrollan. Bueno, además de los artículos, la entrevista, que supongo que ya la están bajando del portal, la revista El Número contiene una entrevista muy interesante que Tono Castorina le realizó al escritor Martín Cohen, y una reseña del libro Pensar los espacios de la intervención en la convivencia institucional, un texto de María Beatriz Greco y Ana Campelo, y esta reseña está realizada por Mariela Gel. Bueno, como ven, es un número 4 nutrido, y ahora vamos a pasar, le doy la palabra a Carolina, y vamos a pasar a la actividad con Octavio. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, como les adelantó, esperen que vos, Patricia, yo me ocupo Perfecto. de admitir. Dale, muchas gracias. Como les adelantó Patricia, la propuesta del encuentro de hoy es poder establecer un diálogo con uno de los autores que participaron del número 4 de la revista, que se llama Octavio Falconi. Octavio es profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Investigación Educativa por el Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAB en México, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, y tiene un postdoctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba. Él es docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba en las cátedras de Didáctica General y Problemáticas y Enfoques de la Investigación Educativa. Investiga sobre el trabajo de enseñar y evaluar en instituciones educativas desde un enfoque que articula la didáctica analítica y las perspectivas socioantropológicas e histórico-políticas. Octavio, para el número de nuestra revista, propuso un artículo que ya se los mencionó, pero les recuerdo el nombre, que se llama Aportes para el análisis y desarrollo didáctico en las instituciones educativas, trabajo de enseñar y evaluar y dispositivos didácticos colectivos.
La dinámica va a ser la siguiente. Octavio, para los presentes en la sala, que son autores de otros artículos, como también integrantes de estudiantes de la maestría en formación docente y público en general, nos va a hacer una primera presentación con los núcleos centrales de su propuesta en el artículo, y después vamos a dar lugar a un espacio de preguntas, algunas preguntas que ya en el marco de un espacio que se llama Grupo de Estudio de la Maestría hemos venido piloteando para ver la recepción del artículo, que vamos a ir circulando la palabra, y también el público en general. Les pido que para el momento del diálogo puedan levantar la mano para que yo pueda ir coordinando los turnos de voces y poder desarrollar el encuentro, ¿sí? Espero que lo disfruten y que sea un provechoso espacio de reflexión colectiva. Octavio, tenés la palabra para hacer tu presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Buenas tardes a todas y a todos. Como dijo Carolina, que acordamos con el equipo de la revista, voy a hacer una síntesis del contenido del artículo como para actualizarlo para aquellos que ya lo han leído o para ponerlo a disposición en su contenido para aquellos que o no lo han leído o lo han leído rápidamente. Yo voy a hacer una lectura, ¿sí? Breve, para cualquier cosa que pase. Yo dejo de ver la pantalla, les dejo de ver cualquier cosa que pase, me avisan. ¿Sí? Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las autoridades de UNIPE y al equipo de la revista Análisis de las Prácticas por la invitación y organización de esta actividad, y particularmente a Patricia Sadowski y a Carolina Scavino. Asimismo, quiero agradecer a los y las estudiantes, colegas, docentes, muchos de ellos y de ellas, de la maestría de la UNIPE por sus lecturas, comentarios y preguntas vinculadas con el texto que me han permitido repensar el contenido del mismo. Entonces, para poner y compartir el contenido del artículo, en un primer objetivo que me propuse con el artículo fue dar espesor conceptual y densidad teórica para definir las nociones de trabajo, enseñar y evaluar y de dispositivo didáctico colectivo, y la relación que hay entre esos conceptos, todo en un entramado conceptual. En este sentido, se buscó proponer una matriz de análisis para las situaciones de enseñanza y evaluación desde un abordaje didáctico con perspectiva socioantropológica e histórico-política en y para las instituciones educativas. Así quiero resaltar mi interés en este texto de aportar al campo conceptual de la didáctica general, de inscribir la conversación y el debate en ese ámbito de producción de conocimiento, y de allí pensar las derivaciones que se puedan hacer al campo de la formación docente, tanto inicial como continua, como al de las políticas educativas en un sentido amplio. En el artículo se propuso analizar el desarrollo y la construcción del trabajo de enseñar y evaluar y de los dispositivos didácticos colectivos, entramados con condiciones simbólicas y materiales de tipo normativas, institucionales, organizacionales, de cada nivel educativo. Eso me parece central resaltar, y también condiciones contextuales y territoriales, entre otras. Así, de este modo, el trabajo enseñar y evaluar y los dispositivos didácticos colectivos son estructurados y orientados por una multiplicidad de dimensiones y procesos a tener en cuenta para su reconstrucción analítica. En este sentido, interesó pensar el trabajo enseñar y evaluar y los dispositivos didácticos colectivos en tanto que son desarrollados en ese entramado de dimensiones y condiciones, teniendo en cuenta que se despliegan en procesos de desigualdad simbólica y material en la diversidad de instituciones educativas y los sujetos que participan en ellas,
para identificar los efectos de la desigualdad también en la forma de transmisión y evaluación del contenido escolar. Una dimensión que quizás después en las preguntas podemos ampliar, porque en el artículo no se desarrolla mucho esta dimensión, pero es algo que a mí me empezó a interesar mucho en los últimos tiempos por participar en otros proyectos de investigación. Por otra parte, en el artículo se argumenta en términos teóricos que enseñar y evaluar deben ser considerados como trabajos y no solo prácticas, por lo cual se propone una relación complementaria entre la noción de trabajo de enseñar y evaluar y el concepto de práctica de enseñanza, destacando la importancia de un enfoque colectivo para su abordaje. En ese sentido, ahora me resuena, por ejemplo, pensar la noción de comunidades de práctica, ¿sí?, que ha sido desarrollado por otras perspectivas teóricas, aunque ahí tengo que advertir que esa teorización no aborda la dimensión del trabajo docente, por ejemplo, que es algo que a mí me ha interesado destacar en el análisis del artículo. En este sentido se critica un enfoque individualizante del análisis del hacer docente que se centra en la voluntad y reflexividad individual para el desarrollo y o transformación de la enseñanza y la evaluación, como han planteado muchas de las conceptualizaciones didácticas que han centrado su análisis en la actuación del docente individual, que por lo general tiende a fragmentar los modos de reconstruir las prácticas y su análisis. En relación a esta consideración vamos a ver que tiene efectos en cómo pensar las políticas del cambio educativo. En relación a ese debate, el artículo incluye una sección que abordó cómo se ha venido desarrollando, quizás no de manera exhaustiva, sino de una manera exploratoria, cómo se ha desarrollado desde la investigación empírica en el campo de la didáctica general en Argentina, la relación entre el desempeño individual y la dimensión colectiva, para comprender cómo se configura el hacer docente en la transmisión y valoración de los conocimientos educativos. En conjunto, todos estos desarrollos conceptuales investigativos dentro del campo de la didáctica general, particularmente en Argentina, a partir desde la recuperación de la democracia en nuestro país, han planteado que en la investigación y los análisis didácticos, la enseñanza y la evaluación deben ser pensadas conjuntamente para una comprensión más integral de la tarea docente. La tendencia, por lo general en los análisis, ha sido separar en las indagaciones o en los análisis didácticos la evaluación de la enseñanza y la evaluación. Y ambos trabajos, evaluación y enseñanza, se comprenden en profundidad cuando se los analiza conjuntamente. Otro aspecto que destaca el texto para entender cómo se configura el trabajo de enseñar y evaluar y los dispositivos didácticos colectivos, plantea que es necesario comprender el modo en que las características y los comportamientos de los y las estudiantes influyen en las didácticas de los y las docentes. Por lo general hemos resaltado solamente la acción de las teorías, la acción de la política educativa o de la formación docente para comprender los modos de hacer en la enseñanza y la evaluación, pero poco hemos reparado en la dimensión de la participación de los estudiantes en la configuración y transformación de la práctica. Para ello hace falta recurrir a una dimensión histórica en ese análisis, un análisis de tipo generacional, comparativo, para reconstruir los cambios de comportamiento de las generaciones de nuestros estudiantes. Justamente porque la enseñanza y la evaluación es un trabajo que se hace con otros y otras. Por lo tanto, hay que negociar, acordar, convencer, lograr aceptación para poder hacer la tarea docente. Y los y las estudiantes tienen mucho que ver en cómo los docentes vamos configurando nuestras prácticas. Otro aspecto a destacar, que me gustaría destacar de la noción de dispositivo didáctico colectivo, que muchas veces produce cierta dificultad o problemas para su comprensión, es que los dispositivos didácticos colectivos es configurado por los modos de hacer, enseñanza y evaluación
que son comunes y compartidos por los docentes, pero que no son evidentes o conscientes para ellos. Esa estructura dinámica que son los dispositivos didácticos colectivos son tácitos, son una construcción sin autor, individual o colectivo explícito, conocido o reconocido al cual adjudicarle esa autoría. Es una construcción colectiva que se produce con prácticas y haceres que provienen de múltiples temporalidades, de larga, mediana y corta duración, que para reconstruirlos a esas prácticas y esos procesos, identificarlos o caracterizarlos, requiere una laboriosa y paciente tarea de reconstrucción analítica por medio de la investigación empírica y la reflexión teórica. Tomando una idea de un autor australiano que está citado en el texto, Ian Hunter, que me parece muy interesante cómo explica cómo se constituyó la escuela, podemos decir que los dispositivos didácticos colectivos son productos de un proceso de ensamblaje provisorio e improvisado de elementos heterogéneos y contingentes, realizado por cada uno y una y a la vez por todos los docentes. En consecuencia, y cerrando, al considerar la enseñanza y la evaluación como un trabajo que articula la dimensión individual y colectiva, tiene efectos en cómo pensar el cambio educativo y por lo tanto las acciones de la política educativa asociadas a ellas. Si ya no nos centramos únicamente o exclusivamente en la reflexión y voluntad del docente individual como foco del cambio educativo, es necesario atender y comprender las construcciones colectivas comunes y compartidas, heredadas inadvertidamente y que se dan en condiciones estructurales y organizacionales para así poder pensar las transformaciones en la enseñanza y la evaluación. Al respecto, una consideración que surge de esta conclusión y que aparece en las conclusiones del artículo es que las políticas educativas deben promover una autonomía asistida para mejorar la labor colectiva, alejadas de un gesto de control e imposición burocrático por medio del desarrollo de dispositivos de socioanálisis didáctico pedagógico en las instituciones. Bueno, con esto trato de hacer una síntesis apretada del contenido del artículo para actualizarlo en sus memorias para aquellos que lo han leído y si no, para aquellos que no lo han leído, poder compartir de qué se trata el artículo de manera sintética. He recuperado las líneas más generales y ahora, bueno, podemos ampliar a partir de las preguntas. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Octavio. Creo que en el resumen clarísimo que hiciste fuiste desplegando desde las nociones conceptuales que has ido construyendo a lo largo de tus trabajos de investigación, como planteando los problemas metodológicos y también la reflexión en torno al campo de los aportes a la formación docente y el campo de las políticas educativas. Por lo menos gran parte de las preguntas que hemos circulado y las que seguramente van a surgir van a dar lugar a eso como primer puntapié, solo para romper el hielo y acá después invitarlos a ustedes a que se vayan sumando. Dentro de las preguntas que circularon, y me parecía un buen modo de entrarle en diálogo, recuperando también algo que planteaba Micaela Rosenkranz, es un poco cómo es que ha llegado a formular estas nociones a lo largo de tus investigaciones, porque en el trabajo citas varios trabajos de tu autoría que pareciera que fueron siendo la antesala de lo que se termina de consolidar o conceptualizar en este trabajo, ¿no? Que venís diciendo, bueno, venimos trabajando en esto y en esto. Entonces, un poco nos interesaba conocer cómo fue ese proceso de construcción, qué cosas te estaban pasando en las investigaciones que decías, esto no me termina o me advierte de esto, tengo que buscar otras referencias conceptuales, y que terminás, por ejemplo, hablando de un dispositivo didáctico colectivo, y una de las preguntas, y decime, Micaela, si estás de acuerdo o no, era, bueno, ¿por qué lo llamás dispositivo didáctico colectivo y no dispositivo didáctico pedagógico?
¿no? Bueno, esto un poco como para iniciar la ronda de intercambio. No sé si querés agregar algo, Micaela, de lo que planteé. Hola, ¿cómo están? No, perfecto. Si bien Octavio un poco se esboza hacia el final del artículo, el cambio, me parecía interesante en escuchar tu palabra de por qué hiciste el cambio de terminología. Bueno. Dale, listo. Sí. Bueno, gracias Carolina por la pregunta y también Micaela porque me permite ya menos estructurado que la presentación hacer algunas aclaraciones con respecto a cómo llegué a este artículo, que quiero aclarar que me dio muchísimo gusto eh, poder publicarlo en una revista que se llame Análisis de las Prácticas. Estaba buscando que publicarla justamente en una revista que abordara de manera especializada la cuestión de las prácticas de enseñanza y las prácticas de evaluación, y sobre todo se darán cuenta por el contenido, mucho más gusto me dio cuando el dossier era sobre la dimensión colectiva del trabajo docente. Dije, este es el lugar donde quiero publicarlo a esta revista, y bueno, me alegra muchísimo esta actividad. ¿Cómo llegué a este artículo y al desarrollo conceptual de este artículo? En parte, una cosa que quiero contarles es que, siendo que muchos de ustedes y muchas de ustedes están en un proceso de pensar una tesis, ¿sí?, que este artículo es la síntesis de maduración de ideas que se desarrollaron en mi tesis doctoral, ¿sí? Que por esas cuestiones de las tesis, uno no llega a tiempo, tiene que entregar en algún momento, viene el deadline y tiene que entregarlo, y no llega a madurar ciertas conceptualizaciones que están ahí presentes. Y no obstante, yo trabajé dos conceptos. Uno fue el trabajo enseñar en la tesis, y el otro fue dispositivos didácticos pedagógicos. Así es como los nombré en la tesis. No obstante, no me dio tiempo, el tiempo de la escritura y de reflexión en la tesis, para desarrollar el concepto de trabajo enseñar. Y yo veía que, si bien había todo un desarrollo en la relación entre concepto y empiria de la tesis, en el análisis de la reconstrucción de un dispositivo didáctico pedagógico que, valga la redundancia, reconstruía a partir de observar durante mucho tiempo 7 docentes de escuela secundaria, no lograba definir qué era trabajo enseñar y cómo se articulaba con este concepto de dispositivo didáctico pedagógico. El tiempo me permitió ir madurando y pensando estos dos conceptos y lograr ir ensamblándolos en una arquitectura conceptual, despegarlo de la empiria, o aunque en el artículo doy ejemplos empíricos como para orientar al lector de qué se trata, que son ejemplos de mi tesis doctoral, que provienen de mi tesis doctoral, y logré desarrollar esta conceptualización de definir trabajo, enseñar y evaluar, y definir dispositivo didáctico colectivo. ¿Y ahí qué pasó? Que yo definía dispositivo didáctico pedagógico porque en la adjetivación de lo pedagógico veía articulado a lo didáctico, al trabajo de los docentes, en términos didácticos, en términos de la transmisión de los contenidos, una dimensión que tenía que ver con lo colectivo y lo institucional, pero que no lograba terminar de hacerlo en el análisis conceptual, y llegué a denominarlo pedagógico, porque era algo que escapaba
propiamente lo didáctico. Había procesos, prácticas en el aula que no eran solamente el desarrollo didáctico, lo que significaba la gestión en el aula, sino que había un proceso de entramado con otras cuestiones institucionales, con otras cuestiones organizacionales, con otras cuestiones curriculares o dimensiones, y también con la dimensión del vínculo con los estudiantes y las estudiantes, que eran ya de un orden que superaba la cuestión de lo didáctico, de la tramitación, de la transmisión del contenido dentro del aula. Con el tiempo, y en ese trabajo de reflexión y de relectura, etcétera, me pareció mucho más preciso justamente, y despegarlo a lo didáctico de lo pedagógico, sin pensar que no están articulados, que lo que quería que lo que quería construir conceptualmente y lo que quería dar cuenta era de la construcción de dispositivos didácticos colectivos, ¿sí? Que hay una construcción, hay una dimensión de rasgos y prácticas que supera, que trasciende a lo individual. Y eso es lo que logré reconstruir en la tesis doctoral. Y que al mismo tiempo, ahí empecé a darme cuenta, empezando a hacer relecturas de todos mis maestros y maestras, digo, ese debate que digo en términos didácticos, con autores que están citados, que había un centramiento muy fuerte en el análisis didáctico, y también en la investigación didáctica, en observar y analizar y hablarle, por decirlo así, solo al docente individual. Y ahí empecé a darme cuenta que hay una dimensión colectiva que el campo, la didáctica general, y particularmente en nuestro país, no había y no ha desarrollado mucho. Por eso en el artículo, y me vi en la necesidad de hacer ese rastreo dentro del campo, para ver qué autores de nuestro campo vernáculo, ¿sí?, habían incursionado en ese análisis. Y ahí me encontré con algunos autores que habían intentado articular esa dimensión individual y colectiva, pero habían quedado ahí como esbozándola. Quise ir un poco más allá en ese sentido. Eso es lo que me lleva a pensar. Una cosa para aclarar, justamente lo que me lleva a la idea de un dispositivo didáctico colectivo, por eso hay que entenderlo vinculado a la dimensión de trabajo de enseñar y evaluar. La dimensión laboral es lo que permite construir y pensar lo colectivo. ¿Sí? Que ahí la noción de práctica de enseñanza o de práctica no me alcanzaba para explicar eso. Y entonces ahí empecé a entender que necesitaba como pensar otro concepto que tenía que ver con todas esas condiciones laborales, que son pedagógicas y son didácticas y son curriculares, y son vinculares con los estudiantes también. Buenísimo. Tenemos una pregunta de Nicolás Rubens. Nicolás, tenés la palabra. Bueno, gracias. Octavio, te escuchaba recién y retomaba esto que decías de estos entramados institucionales, curriculares, relacionales, que suponen de una manera una serie de identificaciones colectivas con los modos de hacer que son compartidos por una comunidad. Y estos modos de hacer, decís en el artículo, que surgen de diferentes tradiciones o culturas escolares que dejan elementos circulantes que forman sedimentos prácticos. Me llamó la atención ese concepto en particular, me interesaba, y quería 2 preguntas para hacerte sobre eso. Primero, ¿cómo llegás al concepto de sedimentos prácticos? ¿Cómo llegás a elaborarlo? Me parece muy interesante. Y si se puede hacer algún tipo de relación. Yo cuando lo leía, necesariamente se me venía a la cabeza el concepto de currículum residual, ¿no? Que también no habla de los modos de hacer, pero sí de esos contenidos que se mantienen en la currícula escolar, ¿no? También por tradiciones o culturas escolares que se sostienen a través del tiempo, en esa dimensión histórica que le da sentido a lo colectivo, ¿no? Bueno, la pregunta es así, si estás de acuerdo con esa relación que hago y cómo llegaste a ese
ese concepto. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Nicolás. Cuando la leí me pareció muy interesante esa relación que haces con el concepto de currículum residual, que si mal no tengo entendido proviene de Isabelino Siede. Él lo ha trabajado, ese concepto. A ver, un poco la idea de sedimentos prácticos, ahí tiene resonancias con una idea que también proviene de los análisis curriculares que plantean que justamente esto, que uno puede ver en las prácticas de los docentes, la acumulación de distintos procesos quizás de reforma curriculares que se van entramando y amalgamando, ¿sí? En eso hay una resonancia con esa idea, con ese concepto. No obstante, por ahí podría haber alguna diferencia en relación a seguimientos prácticos, porque ahí hay, a diferencia de los currículums residuales, son conceptos que van, o contenidos que van quedando en las culturas institucionales, pero me parece que el concepto de práctica tiene otras consideraciones, que esos sedimentos prácticos tienen que ver con memorias construidas, con herencias construidas, que también uno puede verlo en los contenidos, pero que hay ahí como una apropiación y una construcción de prácticas que se van sosteniendo como valiosas para el trabajo docente, que son eficaces, diría Anne-Marie Charpentier. Ahí yo no sé si se equipara a la idea del contenido residual, porque muchas veces los contenidos no son del todo si son eficaces o no, o si son valiosos o no, son contenidos que se conservan. En cambio, la diferencia con las prácticas es que las prácticas se van conservando en el tiempo, ¿sí?, por su eficacia en el trabajo del aula, en el trabajo de la gestión del aula, en el trabajo de la transmisión de los contenidos, en lo que permite trabajar con todos y cada uno de los estudiantes y las estudiantes. Entonces ahí aparece esa práctica residual. No es como una acumulación de por sí, sino es aquello que se conserva por los colectivos docentes por el valor de eficacia para el trabajo, ¿sí?, y que muchas veces son muy atacadas, ¿sí?, por multiplicidad de innovaciones, pero que las innovaciones se preguntan por qué persisten en los colectivos docentes. Y ahí por eso me parece que hay que hacer como una pequeña distinción quizás con contenidos o currículos residuales y esta idea de sedimentos prácticos que se van conservando y que se engloban en el trabajo. Digo, prácticas, multiplicidad de formas prácticas que llevan los docentes adelante, digamos, la utilización del pizarrón, la explicación, el dictado, la copia, la lectura del libro de texto, son multiplicidad de prácticas que se van englobando en un modo de trabajo de enseñar y también de evaluar. Digo, cuando uno ve los instrumentos que persisten en nuestras escuelas y en nuestras universidades. Quiero aclarar que la idea era no circunscribir estas nociones a las escuelas, sino también a las universidades, y hoy estamos haciendo investigación en cómo aparece esto en la particularidad organizacional y de enseñanza de las universidades, que es bastante diferente al de las escuelas de enseñanza básica.
Bárbaro. Bueno, tenemos, se van sumando al intercambio. Tenemos la palabra de Liliana Prodan y después de Fernando Bifano. Bueno, buenas tardes a todos. Estaba escuchando muy atentamente el desarrollo que llevó adelante Octavio y trataba de hacerlo dialogar con una categoría sobre la que estuve trabajando bastante en mi tesis de doctorado, que es el proceso de la transmisión. ¿Cómo hacer para que eso residual, de ese conocimiento residual del que habla Octavio, se pueda vincular con una verdadera transmisión en la formación docente? Y cuando hablo de una verdadera transmisión, me refiero a un concepto que está más asociado a una hipótesis de un psicólogo francés, Jacques Hasson, que nos dice que la verdadera transmisión es la que le permite a cada uno elaborar su propia herencia, ¿no? Su propio contenido para a su vez llevarlo adelante. Entonces, esto residual del que habla Octavio, ¿cómo se podría llegar a vincular con una transmisión que le permita a ese futuro docente tomar estas herramientas, pero elaborarlas según su propia herencia, ¿no? Eso que ha recibido y que ha construido. ¿Vas respondiendo pregunta a pregunta, Octavio? Sí, por favor, porque si no Bueno, me voy a muy perder. bien. Entonces te escuchamos y después le damos la palabra a Fernando. Dale. Sí, estoy anotando algunas ideas. Bueno, gracias por la pregunta, Liliana. Sí, es muy interesante. Algo que le aclaraba a Carolina, que el texto muchas veces no da pistas en torno a la formación docente. Sí hay una conclusión en torno a las políticas de cambio educativo, en torno a esta idea de ya pensar lo colectivo como foco o razón del cambio educativo, y en tanto que son construcciones situadas, ese trabajo, enseñar y evaluar, ahí digo, ¿cómo transmitir esos haceres, esas prácticas? A mí me gusta mucho pensar la formación docente desde los aportes de Anne-Marie Chartier, ¿sí? Lo cual recomiendo fervientemente su lectura, ¿sí? En un país que en términos conceptuales poco se la lee, y me parece que es muy importante su lectura. Y justamente en un texto de Anne-Marie que se llama Una reflexión sobre los haceres ordinarios, los haceres ordinarios en la docencia, la relación entre investigación y formación docente, ella plantea que por lo general en la formación docente inicial no le transmitimos a nuestros y nuestras futuros y futuras docentes esos haceres ordinarios que son eficaces para los docentes de a pie de todos los días en las escuelas. Hay poca reconstrucción de la investigación de esos haceres ordinarios, no extraordinarios, justamente, no los que planteamos que se supone que tendrían que ser la innovación o innovadores, sino enseñarles, primero, por eso la pregunta es la relación entre investigación y formación docente,
por supuesto en función de pensar las políticas educativas, o las políticas de formación docente, o las políticas de transformación de las prácticas en las escuelas. Y generalmente, esas, en nuestros planes de estudio, y en las materias, y en los espacios curriculares de la formación docente inicial, esos haceres ordinarios de todos los días, pedestres, que se han ido acumulando y se han ido transmitiendo por memorias, por herencias, por su eficacia en la gestión de las aulas y de la transmisión del contenido, generalmente no son transmitidas en la formación docente. Y ahí hay una reflexión en torno al campo de la didáctica general. Justamente porque la didáctica general también todo el tiempo ha puesto en juego el aspecto de la reflexión sobre la propia práctica en términos individuales, en términos que siempre hay que transformar la propia práctica, que está bien, pero no advertir cuáles son los haceres que hacemos cotidianamente y que son eficaces dentro del contexto estructural, organizacional y curricular de las escuelas o de la universidad. Entonces ahí la investigación didáctica tiene que reconstruir, tiene que seguir haciendo el esfuerzo de reconstruir y de analíticamente cuáles son esos dispositivos didácticos colectivos, ¿sí?, que están vigentes y persistentes todos los días en las escuelas, en el trabajo de enseñar y evaluar de los docentes. Bien, Fernando, tenés la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, lindo reencontrar con tanta gente con la que he trabajado o he compartido instancias. Gracias por la presentación y gracias por el espacio a la gente de la UNIPE. Dos comentarios. El primero, que justamente creo que ahora seguiste profundizando, Octavio, y me parece que es algo clave, que es cómo se decide esa eficacia o quién decide esa eficacia de la práctica, por lo cual va quedando y se va transmitiendo colectivamente a lo largo del tiempo esas prácticas que muchas veces vos decís del oficio más pedestre, que son valiosas y que vale la pena transmitir, ¿no? Y por otro lado, bueno, un poco también por mi trabajo que yo he realizado, me parece muy interesante la categoría esta de la idea de trabajo, para mirar la tarea de docente, y pensaba todo lo que vos hablabas de lo colectivo con la cuestión de la transmisión, con la idea de género profesional, ¿no? Mirando desde esa perspectiva la tarea docente y cómo de alguna manera cada uno, desde su propio estilo, puede reinterpretar y puede tomar eso colectivo, esa herencia, eso que está muchas veces implícito en ese género de enseñar, y reinterpretarlo y actualizarlo y transmitirlo y compartirlo con otros. Así que, nada, me gustaría si podrías profundizar un poquito sobre la idea de eficacia, porque además justamente mencionaste otra palabra que a mí me llama también siempre la atención, que es bastante poco, muchas veces conceptualizada, que es la idea de innovación, ¿no? Y que muchas veces tampoco está claro, ¿no? ¿Qué hace una práctica innovadora? ¿Y por qué la innovación? ¿Quién dice que es innovadora? Y su relación con la eficacia o no. Gracias, Fernando. Bueno, también por la pregunta, y se conecta también, o yo lo asocio con lo que plantea Liliana, o sea, en términos de la formación docente, en relación justamente a la innovación, ¿sí? Y voy a decir algo
que dice Anne-Marie Chartier en un artículo muy interesante sobre innovación. O sea, el docente solo puede innovar si puede, vamos a decir así, encajarlo, ¿sí?, en sus formas de hacer la tarea y que se ajuste a lo que es posible hacer con un grupo de 30 estudiantes en la secundaria o en la primaria, o de 100 o 500 estudiantes en la universidad. Si no puede encastrar mínimamente algo de la innovación ahí, es lo que sabemos que ya pasan con las reformas, pasan de largo, ¿sí? Y ahí hay toda una pregunta por hacernos en el campo de la didáctica general y en el campo de la formación docente. Y ahí, frente a tu pregunta, ¿quién decide la eficacia? Justamente, ahí está una característica de los dispositivos didácticos colectivos. Son construcciones anónimas, inadvertidas, que se heredan inadvertidamente, que se van aprendiendo incluso tempranamente, y un concepto que hoy estoy también reflexionando, y a partir de todas estas ideas que estoy planteando, que es el de biografía escolar de Andrea Aliut, ¿sí?, que empezamos a aprender desde que pasamos como estudiantes por la escuela. Y entonces no hay nadie que decida esa eficacia. Son los propios dispositivos didácticos colectivos, anónimos, inadvertidos, que se van transmitiendo, que se van sedimentando, que hacen que permanezcan y persistan, en tanto que son útiles, en un muy buen sentido, para llevar adelante el trabajo de enseñar y el trabajo de evaluar, siempre atendiendo que no son universales, sino que tienen que ver en el nivel que se construye, en el ámbito en el cual está inscrito esa escuela, si es urbano o rural. Por eso la investigación nos ha permitido empezar a entender y visualizar que hay construcciones de enseñanza distintas según distintos ámbitos. Y, por ejemplo, algo que estamos tratando también de indagar es cómo se dan estos, justamente y esto quería comentarles a partir que planteé lo de desigualdad, que estos dispositivos se construyen en condiciones desiguales. La hipótesis que hay dispositivos didácticos colectivos y formas de trabajo, enseñar y evaluar, y formas de transmitir el contenido diferentes entre escuelas del ámbito del sector de gestión privado y del ámbito del sector estatal. Es notable, y vengo haciendo un rastreo por las investigaciones, particularmente en enseñanza secundaria, que abordan enseñanza, que no son muchas, también hay que decir eso. La enseñanza de las prácticas, la investigación del trabajo a enseñar o las prácticas de enseñanza es una investigación muy ardua, y por eso no hay una gran proliferación de investigación en ese sentido. Celebro la línea que ha adoptado UNIPE de la didáctica profesional para profundizar la investigación didáctica, que no había así como un núcleo fuerte de investigación didáctica, en tratar de indagar cómo se dan formas de trabajo, enseñar y evaluar y dispositivos didácticos colectivos en escuelas estatales y en escuelas privadas, ¿sí? Y tratar de ahí ver por qué persisten y por qué son eficaces. Y lo que les quería contar, en esa indagación que voy tratando de reconstruir cómo son las prácticas, por lo menos en las escuelas secundarias estatales. ¿Por qué? Porque son las escuelas, son en las escuelas que más investigación se hace sobre las prácticas de enseñanza, ¿sí? Casi no hay, fíjense, investigaciones, por lo menos en Argentina, de formas de enseñanza sistemáticos y en profundidad y sostenida en el tiempo en escuelas privadas. ¿Sí? En eso remito un trabajo interesante que es
innovaciones y permanencias en las escuelas secundarias, que es un texto compilado por Ziegler y Tiramonti, que ahí van comparando y contrastando prácticas de enseñanza en biología y en lengua en escuelas estatales y escuelas privadas. Entonces, ver qué es lo que persiste y qué diferencias hay y qué profundiza también la desigualdad en torno a esas prácticas y por qué permanecen en tanto que son eficaces y son útiles en esos contextos particulares. Igual que comparar prácticas de enseñanza en ámbitos o escuelas urbanas y escuelas rurales, ¿sí? Entonces, en ese sentido creo que es que no hay una decisión. Y por eso la propuesta, humilde propuesta, ¿sí? De que las políticas educativas o las acciones de políticas educativas para el cambio dentro de las escuelas es poner en una autonomía asistida por parte del Estado a los colectivos docentes de la construcción de dispositivos de socioanálisis institucional, porque solamente los docentes reflexionando sobre los dispositivos didácticos colectivos que construyen y qué tipo de tareas hay en juego ahí adentro, van a poder también al mismo tiempo producir transformaciones en sus propias prácticas. No va reñido de los desarrollos teóricos, de las propuestas de políticas educativas, de transformaciones de algún tipo de otro. Hay también una confusión con el término dispositivo, porque se habla de dispositivo todo. También se dice, bueno, se pone en marcha un dispositivo de régimen académico. Y no es el sentido que conceptualizo el dispositivo didáctico colectivo. Son formas de denominar los dispositivos de manera distinta. Unos sí tienen autores y quieren influenciar, los otros son construidos anónimamente por los docentes. Espero haberte contestado, Fernando. Bien, vamos, Sí, entonces. Muchas gracias. Vamos entonces con Celeste y después Rita. Hola, buenas tardes. Sí, yo me quedé pensando en la respuesta para Liliana y la relación entre investigación y formación docente, y vos recién traías, bueno, las características de nuestra maestría que tiene la investigación en didáctica profesional. Justamente uno de los objetivos de las investigaciones de nuestra maestría es poder conceptualizar y reflexionar en función de esas prácticas ordinarias para convertirlas en contenidos de formación. Pero lo que yo me quedaba pensando cuando leía tu artículo es que muchas veces la metodología que seguimos en estas investigaciones es una metodología de estudio de caso, ¿no? Donde justamente lo que fomenta es la reflexión individual. Entonces, lo que a mí me interesaba saber es cómo o qué consideraciones metodológicas podemos tener para poder incorporar estas otras dimensiones que vos traés, curricular, institucional, de vínculo con los diferentes grupos de alumnos, a la hora de hacer nuestras investigaciones. Muchísimas gracias por la pregunta, porque eso permite entrar en la cuestión metodológica, cómo poder reconstruir el trabajo de enseñar y los dispositivos didácticos colectivos, que no es una tarea sencilla, y bueno, y ahora es toda una dilucidación que estoy haciendo en cómo, ya les voy a explicar por qué traducirlo en investigaciones posibles. Está bien, por lo que tengo entendido, cuando dices estudios de casos, son estudios de casos de docentes individuales, ¿sí? Y en mi caso, de la investigación que deriva en este artículo y que ha armado esta conceptualización, parte de una etnografía, ¿sí? Y la etnografía, como muchos y muchas de ustedes saben, tiene como premisa que son estudios
de larga permanencia en la cultura, ¿sí?, de esos nativos que uno va a observar, para reconstruir la cultura, vamos a decir, o las dinámicas culturales de un grupo social. En mi caso fue un grupo de docentes de una escuela secundaria, que me pasé 2 años completos observando sus prácticas con un grupo que lo continué viendo primero en segundo año y después en tercer año, primero con un grupo de docentes y después con otro grupo de docentes, pero desde el primer día de clase hasta el último. O sea, esa inmersión y comparar las prácticas de 7 docentes es que me permitió reconstruir esto. ¿Sí? No era lo que buscaba, para nada, pero ahora me doy cuenta que un tipo de investigación de estas características es que permite mirar durante mucho tiempo muchos docentes y poder ir viendo cuáles son esos rasgos recurrentes en sus prácticas que se van mostrando, ¿sí?, al observador. Entonces, ¿qué empecé a ver? Que lo que hacía hay una, y que ahí discuto en el texto, la construcción metodológica como propuesta conceptual de la didáctica general, ¿sí?, plantea que las características epistemológicas del contenido orientan las prácticas, ¿sí? Comparando 7 docentes, además lo hice adrede, porque además la perspectiva es de la didáctica general, entonces no era ver la enseñanza de ningún contenido en particular, pero tenía que mirar docentes muy distintos que enseñaban distintas materias, que me permitiera reconstruir justamente rasgos generales por la perspectiva del campo. Y lo que empecé a encontrar que lo que hacían los docentes no tenían que ver con la orientación epistemológica de sus materias, sino con rasgos y formas de hacer recurrentes más allá del contenido que se tratara. Pero solo por esa situación de comparabilidad. Entonces, yo hice un estudio de caso institucional, pero mis unidades de análisis eran las clases de distintos docentes, en términos comparativos. Ahora la pregunta que me hago, no puedo pedirles ya ni a mí mismo, ni a mis dirigidos a hacer semejantes trabajo de campo para andar reconstruyendo dispositivos didácticos colectivos, pasándose 2 años inmersos en una cultura escolar, porque, bueno, solamente por mis ganas y mi voluntad y mi pasión, lo hice así, no era algo que buscaba. Bueno, o sea, mi inscripción metodológica ha sido la etnografía, por eso es importante distinguir muchas veces cuando uno lee trabajos entre etnografía y perspectiva socioantropológica, hacer un estudio en perspectiva socioantropológica, ¿sí? Por eso no se dice etnografía, porque etnografía requiere una larga permanencia en el lugar, conviviendo con los nativos, por decirlo así, como lo hizo Malinowski en su momento, con estos otros que son nosotros en este caso, que son también docentes. Entonces, encontrar la forma de hacer estudios socioantropológicos de corta duración, diseños de investigación que nos permitan reconstruir dispositivos didácticos colectivos sin permanecer 2 años comparando 7 docentes y 2 cursos. ¿Se entiende? Y entonces ahora mi preocupación es cómo encontrar diseño de investigación que puedan reconstruir los rasgos de algunos dispositivos didácticos colectivos, pero en estudios de breve duración. Y ahí estoy dilucidando eso, cómo lo hago metodológicamente, ¿sí? Con un pequeño equipo de investigación,
y en este interés, incluyendo la dimensión de la desigualdad, para comparar qué pasa entre escuelas estatales céntricas con escuelas estatales urbanas de un mismo nivel, con escuelas privadas laicas, con escuelas privadas confesionales, dentro de un mismo nivel, en un mismo curso, con dos o tres asignaturas. ¿Se entiende por dónde va mi desafío teórico-metodológico ahora, para ver cómo sigo esa línea? Porque ahora empiezo a interesarme por inscribir la reflexión y la construcción teórica de la didáctica general y de las prácticas de enseñanza, o articulándola con la dimensión de la desigualdad, o con los procesos de desigualdad, de segmentación y de segregación educativa. Porque, fíjense, la didáctica parece que le ha hablado a todos por igual. Y el tema es ver si las prácticas son distintas. Y algo que le estaba contestando a Fernando, con esto termino esta intervención, en esa reconstrucción que voy haciendo de prácticas estatales en la escuela secundaria, es notable en los trabajos cómo las prácticas de enseñanza o el trabajo de enseñadores son tan similares en escuelas estatales que atienden, o docentes que trabajan con pibes de sectores populares, que sobre todo se han incluido en el último tiempo con la obligatoriedad y la inclusión educativa. Y es notable cómo aparecen rasgos persistentes en el modo de trabajar, de gestionar el aula y de transmitir el contenido, y qué tipo de artefactos, soportes de escritura usan y cómo usan la escritura y la lectura. Y leo distintas investigaciones donde puedo visualizar eso, y es recurrente, y son docentes que nunca han conversado entre ellos, no han tenido la misma formación docente, han tenido formaciones disciplinares totalmente distintas, y aparece esas recurrencias que solamente las puedo ver a partir de distintas investigaciones. ¿Se entiende? Bueno, ahí empezar como a pensar desde ese lugar. Bien, Rita, tenés la palabra y le sigue Anabela. Espero hacer unas cortas intervenciones. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Octavio, muchísimas gracias. Muy interesante tu artículo. Bueno, hay compañeros que ya han hecho algunas preguntas y me han has elaborado tu respuesta. Pero bueno, a mí me queda con lo que dijo Fernando, con esto de la práctica innovadora, ¿no? Y la eficacia, ¿no? Se está implementando un nuevo régimen académico en la provincia de Buenos Aires, y en tu artículo hablas justamente de la enseñanza y la evaluación, ¿no? Que es el cambio que se está produciendo en el nivel secundario. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se puede ayudar a los docentes en su formación continua para mejorar esa calidad de educación en esta instancia de enseñanza, ¿no? Yo me pregunto también, ¿no? Si tenemos algún discurso que le hable a los colectivos docentes en términos didácticos para que puedan pensar en esas construcciones. Bueno, gracias por la pregunta. Me llevas a un difícil terreno, que es el de qué hacer. Porque justamente la premisa de la investigación muchas veces es que los hallazgos que hacemos no nos dicen qué hacer. Realmente, cuando uno logra producir es mi sensación como investigador, producir un hallazgo, ¿sí?, en materia educativa, no tiene una traducción directa de qué hacer inmediatamente, ¿sí? Uno lo que hace es describir un proceso y una práctica. Después, qué hacer en función de la mejora es
es otra área, es otro ámbito, y para eso hay que construir dispositivos de intervención, que es todo un tema. ¿Cómo ayudar a los docentes? Bueno, creo que eso arriesgo una propuesta hacia el final del artículo, en la conclusión, con esto de los dispositivos de socioanálisis institucional, que sean los propios docentes, ¿sí?, los propios colectivos docentes que vayan encontrando espacios para pensar, descubrir y pensar cuáles son sus prácticas y por qué por qué entre ellos se puedan comprender que hacen lo mismo sin darse cuenta que hacen lo mismo y no porque se hayan propuesto que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque nos vamos inscribiendo. O sea, piénsense ustedes como docentes, y también lo he hecho una autorreflexión como docente universitario. ¿Por qué hago lo que hago? Y me doy cuenta que tiene que ver mucho que me he ido formando en un dispositivo didáctico colectivo que no advertí nunca, y que tiene que ver con las particularidades formas laborales de la universidad. Por supuesto que cada uno le va poniendo su propio matiz, su propia innovación, pero los rasgos son comunes. Y eso es lo que estamos investigando, por ejemplo, ahora comparando docentes de distintas materias de facultades totalmente distintas. Entonces, me parece que es un modo de pensar el cambio educativo. ¿Por qué? Porque creo que nuestras investigaciones han hecho un enorme aporte para entender las dinámicas, no solo nuestras en nuestro país, sino a nivel internacional, de entender de qué viene esto de la gramática escolar, la forma escolar, los dispositivos escolares, ¿sí?, que nos han permitido entender cómo funciona esa estructura que es la escuela, ¿sí?, que hay procesos que son propios de su naturaleza. Y en parte las políticas, me parece, con este tipo que el otro día lo conversamos con Carolina, me adjudico, quiero ser responsable de lo que diga, no tiene nada que ver Carolina con lo que pueda afirmar, que las políticas han encontrado una forma de intervenir, vamos a decir indirectamente, pero que es directo, con la transformación de los dispositivos didácticos colectivos. Fíjense, son transformaciones estructurales, el régimen académico, el régimen de evaluación, y tratan de, vamos a decir, incidir en esas formas organizacionales, bueno, que venimos aportando con el trípode de hierro, con otras ideas, que al mismo tiempo son formas de formación docente, de manera indirecta. Son modos de cambiar las prácticas de enseñanza y las prácticas de evaluación cambiando aspectos estructurales, pero que producen mucho malestar y mucho ruido porque son impuestas de una manera burocrática muchas veces, no consultadas, no reflexionadas junto con los colectivos docentes, que van produciendo ciertas resistencias y ciertos malestares, que es necesario construir, a mi parecer, una política que permita acompañar desde equipos técnicos, estatales. Obvio que, bueno, en un contexto como el actual estoy pidiendo algo bastante fantasioso, uno diría, pero que requiere ese acompañamiento de los docentes para poder que al mismo tiempo vayan identificando cómo sus prácticas se inscriben en esas formas organizacionales, y al mismo tiempo que puedan ir
vislumbrando cómo esa dimensión colectiva y estructural va orientando tus formas de hacer, y al mismo tiempo que eso permite ir modificando o conservando formas de trabajo, pero al tiempo que se les va identificando por los colectivos, que van identificando esos haceres ordinarios de todos los días, porque eso es lo que no se nombra. ¿Sí? Bueno, ¿qué prácticas de evaluación se llevan a cabo? ¿Por qué? ¿Por qué se usan esos instrumentos? Esas preguntas hay que repatriárselas a los docentes y para que ellos mismos puedan ir pensando colectivamente en esos procesos. A mi parecer, hay un proceso de modos de hacer política, de cambio, para producir un cambio, que han fragmentado los colectivos docentes, que un poco le han secuestrado el poder sobre su propia práctica y el por qué hacen lo que hacen. ¿Sí? Bien, Octavio, estamos sobre 1:30, que era más o menos el tiempo que nos habíamos puesto para el encuentro, pero tenemos todavía como 4 participaciones. Yo lo que te propongo es lo siguiente, a ver si estás de acuerdo. Hacer circular un poco las preguntas o comentarios de las personas que levantaron la mano, y que vos hagas ahí como una selección de aspectos a dar una respuesta o un comentario o un puntapié. ¿Te parece bien, Octavio, que avancemos en esa línea? Ok. ¿Sí? Okay. Si no, creo que si hacemos pregunta, respuesta, terminaremos como a las 10 de la noche. Dale. ¿Sí? Bueno, sí, me parece bien. Bueno, entonces hacemos una ronda de las personas que levantaron la mano, siendo comentarios o preguntas que quieran plantear, y después Octavio va a recoger lo que vaya registrando para poder aportar a este intercambio. Comenzamos con Anabela. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería ir por 2 lugares. Una era como una línea de pensamiento que me llevó el artículo para ver si como unirlo a la segunda parte. Tiene que ver con, bueno, justo vos cerrabas con esto de cómo se desarticulan los cuerpos docentes, y a mí me hizo pensar mucho esto de los dispositivos colectivos didácticos, en la diferencia que hay entre los docentes que se mantienen dentro de las instituciones y aquellos docentes que yo le puse docentes migrantes porque era así como me salió, que son los docentes que van rotando de institución a institución, y cómo van rotando también esas huellas que van dejando los dispositivos colectivos. Recién vos hablabas de que encontrabas similitudes en distintas instituciones, y también hablabas de una identidad que sucede dentro de una misma institución. Entonces, como que hay rasgos que son propios de una misma institución. Teniendo en cuenta esto, yo me preguntaba qué tipos de huellas podríamos nosotros y nosotras tener en cuenta, observar, en cuanto a la diversidad de impactos que genera para el docente estos dispositivos colectivos didácticos. En cuanto a que nosotros no vamos a hacer una investigación particularmente sobre eso, pero sí estamos entendiendo que influye. Entonces, ¿de qué manera poder abordar estas dimensiones con algunas huellas a tener en cuenta, cómo tomarlas, no sé, para pensar cómo también está impactando más allá de las otras cuestiones en el quehacer docente? Y después, por otro lado, me preguntaba si la dimensión colectiva del trabajo podría ser, tal vez, una herramienta o recurso, detectar algunas de las dimensiones como una herramienta o recurso para desarrollar un dispositivo de desarrollo profesional. O sea, utilizarla a favor, digamos, decir, bueno, se detectó tal cosa
entonces a partir de eso tal otra cosa. Bueno, eso, gracias. Gracias por todo el encuentro. Gracias, Anabela. Liliana, tenés la palabra. Más que una pregunta, era una sugerencia. Octavio antes habló de la necesidad de pensar una metodología que lo lleve a seguir investigando acerca de su contenido, ¿no? A mí me abrió un panorama importantísimo todo lo que es la narrativa. Narrativas biográficas, autobiográficas, que era un campo que yo desconocía. Yo formada en la investigación etnográfica de la Universidad de Córdoba, estaba muy metida en ese tipo de investigación, hasta que la Universidad de Mar del Plata, con este doctorado en investigación narrativa y autobiográfica, me abrió un panorama completamente distinto para seguir haciendo investigación. Simplemente eso, Octavio, no era un pequeño comentario a esa inquietud que vos tenías, nada más. Gracias, Liliana. Federico, tenés la palabra. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi pregunta también, y como que no sé, y para pensar un poco lo que nos cuenta Octavio, y yo me rememoró mucho a mi trabajo de investigación, y pensaba también un poco lo interesante de esta noción de lo colectivo para ampliar un poco la mirada de mi trabajo, pero a su vez también como preguntarle a Octavio que si ese trabajo en términos de lo colectivo también es posible un poco ponerlo en tensión con si esas construcciones, esas propias maneras de hacer de cada uno de los docentes se puede pensar en términos también de esa propia biografía construida. Yo trabajé en términos ahí en ese sentido con Desertó, pero también con los aportes de Coria y Sosa, quienes justamente hablan ahí de cómo el docente en su propio proceso o esas maneras de hacer se van triangulando en base a perspectivas, digamos, en términos de, por ejemplo, la propia formación, es decir, el área disciplinar, la franja etaria de quienes llevan adelante esas prácticas. Entonces también me parece como interesante pensar lo colectivo, pero sí sin dejar de lado esa propia individualidad que el docente ha ido construyendo en su propia trayectoria y demás. Y solo eso nomás. Bueno, muchísimas gracias. Isabel, tenés la palabra. Está silenciada, Isabel. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias. Son tantos las anclas que tiene este trabajo con el proyecto de investigación mío, que bueno, es muy difícil en síntesis, pero tengo como una duda que me queda ahí picando. Cuando vos hablas de el dispositivo de trabajo colectivo, entiendo que te referís, por lo que venís fundamentando antes, que es un trabajo desde un enfoque del socioanálisis, ¿no? Del socioanálisis francés, supongo. Y si, tomando tu tradición, ¿no? La que veo que es esta tradición etnográfica con Verónica Edwards, ¿no? Donde la forma es contenido, si el dispositivo colectivo del que vos estás, digamos, como trayendo, como articulador de la posibilidad de ver esas regularidades más allá de las individualidades, entiendo. La pregunta es esa. El dispositivo de trabajo colectivo, ¿lo entendés como algo in situ, institucional, al interior de la institución, en el colectivo de docentes y desde un enfoque del socioanálisis? Esto por un lado. Y si a partir de
la implementación de estas propuestas, ¿será que los docentes pueden como separar, ¿no? Desentrañar, sacar, destacar lo que es regular y que es propia construcción de cada quien y se despliega en el colectivo, de lo que es específico de la disciplina, por ejemplo, en la propuesta didáctica? ¿Será que estos dispositivos tienen esa potencia? Eso por un lado. Y por el otro, esto como política educativa, ¿le ve viabilidad? Bien, y una exigencia más, Octavio, y ya te dejamos tranquilo para que respondas y hacemos el cierre. Te doy la palabra, María Florencia, y con ella cierro. Si alguien más levanta la mano, no le voy a dar lugar. Así que sé breve y dejamos para que Octavio pueda responder. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Hola, Octavio. Primero, muchas gracias. Voy a ser breve. A mí me queda resonando, sé que en el artículo aclarás que no te vas a meter de lleno con eso en este artículo, pero bueno, a mí me hizo pregunta la relación que tienen estos, bueno, volviendo un poco a lo que nombró Anabela, ¿no? Hay distintos dispositivos didácticos colectivos en distintas instituciones. Esto de lo implícito y demás, vos aclarabas al principio cómo tener en cuenta esto de lo que traen los estudiantes, ¿no? Frente a estas cuestiones, yo me hago pregunta, ¿qué relación tienen estos dispositivos didácticos colectivos con el fracaso escolar? Y cierro. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, Octavio, tenés vos la palabra para recuperar lo que consideres, y con las palabras de Octavio vamos a ir haciendo un cierre al espacio. Bueno, gracias por las preguntas, muy interesantes. Creo que algunas directamente son muy difíciles de responder. A ver, voy a empezar por la primera y ver cómo las puedo ir conectando. A mí me pareció muy interesante en el texto de la lectura, a partir del artículo, que Anabela, esa idea de los docentes migrantes y los docentes permanentes, vamos a darle esas dos formas categoriales. Porque justamente, y tiene que ver con algo de las regularidades más allá de las individualidades, como dice Isabel. Los docentes portan esas huellas de trabajo, y ahí sí aparece una pregunta para la investigación, que también la estoy pensando en términos metodológicos, que estoy pensando, por ejemplo, en la escuela secundaria, en docentes, por ejemplo, en pequeños, pueden ser en grandes urbes o en pequeñas urbes, trabajan en instituciones de distintos sectores de gestión, ¿sí? Docentes de escuela secundaria trabajan en 2, 3 escuelas, pero trabajan en escuelas privadas para ciertas élites sociales y en escuelas estatales, no que están concentrados solo en escuelas estatales o en escuelas de élite. Y ahí indagar esa pregunta que vos tenés, ¿qué pasa con esas huellas? ¿Sí? Porque lo que identifico, a partir de lo que le respondía a Fernando, en investigaciones de formas de trabajo de docentes en escuelas secundarias, de escuelas estatales, hay un hacer muy común, ¿sí? Y que son docentes que no están en las mismas provincias, no pertenecen, no se han formado en el mismo lugar, y que reproducen formas de trabajo, ¿sí? Y entonces ahí uno ve que hay rasgos de los dispositivos que se reproducen, hay regularidades, como dice Isabel, que más allá de la característica o el sector de la escuela, son comunes, pero después hay que preguntarse a dónde aparecen diferencias dentro de esos dispositivos, ¿sí? En un mismo nivel educativo, por ejemplo. Y ahí es interesante, bueno, hay que indagar, hay que ponerlo en juego con
con trabajo empírico, qué pasa con esos docentes migrantes que son permanentes en escuelas estatales, pero también son permanentes en escuelas privadas, pero que migran entre unas y otras, y adquieren formas de trabajo que sirven para ambas, pero en ambas hay que ver si cambian, vamos a decir, el chip en algunas cosas. Y yo tengo algunas hipótesis por entrevistas que le he hecho a estudiantes que han pasado de una escuela de élite a una escuela estatal. Y hacer entrevistas, es decir, ¿cómo son las formas de trabajo de tus docentes? Compáramelas, ¿sí? Y ahí aparecen cosas que me han sorprendido, y cómo los estudiantes identifican formas de trabajo diferentes, que son recurrentes en cada una de las escuelas. ¿Se entiende? Me dice, en esta escuela privada era así, todos los docentes. Y en esta escuela estatal es así, todos los docentes. Tuve que cambiar el chip como estudiante, ¿sí? Para ir pensando en eso. Hay que seguir haciendo investigación. Y es la misma pregunta de Federico, ¿sí? ¿Qué hay de la dimensión individual en los dispositivos didácticos colectivos? ¿Qué hay de la particularidad de las disciplinas? ¿Sí? Que también me parece que Isabel preguntaba, ¿sí? ¿Qué hay de la especificidad de la disciplina que enseñan? ¿Qué cosas hay regulares de modos de hacer dentro de un nivel educativo y de la particularidad de una escuela según sector público, estatal o privado? Pero ¿qué hay de particular? ¿Qué hay de común y qué hay de particular? Y ahí hacer la pregunta de investigación que tenga que ver con su disciplina. Y ahí, interesante, el otro día en un curso de posgrado, una estudiante, docente de historia, que quiere indagar formas de trabajo en la enseñanza de la historia, dijo, lo que voy a hacer es esto, es ver, reconstruir formas, rasgos comunes de formas de enseñanza dentro del nivel, en torno a formas de trabajo con la historia o formas de trabajo del docente, y algunas diferencias que se puedan dar según la particularidad de la escuela. O sea, reconstruir con distintos docentes dispositivos didácticos colectivos dentro de distintas escuelas, mirando distintos docentes en distintas escuelas, ver qué rasgos comunes hay entre esos docentes. Y ahí podés empezar a reconstruir dispositivos didácticos colectivos que trascienden en una reconstrucción que solo puede haber sido hecha en una sola escuela, sino que podés ver cómo se reconstruye un dispositivo didáctico colectivo en distintos docentes, en distintas escuelas, al ver lo recurrente y lo compartido, ¿sí? Que sería un diseño de investigación distinto al que yo hice. Bueno, son todas estas posibilidades que se van abriendo, y ahí ver cómo opera, como dice Federico, la franja etaria, ¿sí? ¿Qué aparece? Porque también esto, para pensar la formación docente, bueno, promovemos la innovación, la reflexión sobre la práctica de formación docente, y los nobles llegan y adhieren rápidamente a los haceres ordinarios, porque son eficaces, porque lo han aprendido de algún modo y lo aprenden rápidamente, y ver qué cuestiones ¿cómo diría?, de variaciones, como le dice la teoría, aparecen. Ahí me parece algo interesante. Es tu pregunta, Isabel, que me pareció muy, muy interesante, muy acertado esto, bueno, de nombrar lo que no lo he nombrado tanto así, de las regularidades. Por eso los dispositivos didácticos colectivos sí se desarrollan in situ en una institución, pero puede tener rasgos comunes entre instituciones según el mismo nivel, sea de primaria, sea de secundaria. A ver, para un ejercicio para los que son profesores universitarios, yo les aseguro que ven a un profesor en la UNIPE enseñando pedagogía, y un profesor en la Universidad de Córdoba enseñando pedagogía, y desde una perspectiva como esta van a encontrar
sorprendentemente tantos rasgos comunes en los modos de hacer y transmisión de enseñanza y evaluación en sus prácticas. ¿Sí? Y lo mismo estamos comparando profesores de física con profesores de antropología. ¿Sí? Para tampoco creer que en la universidad, como la disciplina gobierna tan fuertemente la transmisión, es como que aparecen formas totalmente desiguales de hacer la docencia. No, porque trabajamos en cátedra, en situaciones del armado del teórico, el práctico, que van estructurando modos de hacer que se han ido transmitiendo largamente. Sí planteo, Isabel, de modo arriesgado, pero con mucha humildad, esta idea como propuesta de política educativa de que sí, los dispositivos de socioanálisis tienen que ser situados, tienen que ser en las propias instituciones en donde los colectivos docentes puedan ir advirtiendo sus formas de trabajo y poder a partir de eso tomar decisiones. ¿Qué es lo que resulta eficaz y hay que conservar? ¿Y qué cuestiones en relación a distintas preguntas? Si produce, ahí está la pregunta de María Fernanda, si producen fracaso escolar, si producen inclusión, si producen un proceso de apropiación genuina y significativa de los saberes, si es necesario conservarlos, si son eficaces, bueno, cómo pensarlos en relación a formas de regímenes de evaluación, en regímenes académicos. Bueno, es un trabajo de reflexión de los propios colectivos, ¿sí? Para ir advirtiendo cuáles son los rasgos comunes, ¿sí? Que es toda una tarea que ahí viene tu pregunta, que es la mía también, si son viables. Por eso me reí, porque tengo la misma pregunta. ¿Esto es posible? Bueno, pero la política lo ha tomado como algo posible de un modo muy acotado a mi gusto, que son las jornadas de reflexión institucional, ¿sí? El Programa Nacional de Formación Situada es un principio muy acotado de esto, pero me parece que hay que volver a empoderar a los colectivos docentes en torno a la enseñanza, con todos los aportes que hemos desarrollado y que venimos desarrollando desde la teoría y la investigación educativa. No es entronizar a el colectivo docente rey, diría, y creer que los docentes por sus propios saberes es suficiente. Eso sería ineficaz para un cambio educativo. Todos vamos reformulando nuestro hacer también en contraste con las teorías y la investigación. Pero requiere un espacio de trabajo conjunto, que habrá que preguntarse también cómo se puede hacer, con todos los docentes al mismo tiempo. No, bueno, haremos con ciclos, los docentes de primer grado, los docentes del primer ciclo, los docentes que en el primer ciclo enseñan lengua, hacer pequeños núcleos de trabajo dentro de las escuelas y reflexión, ¿sí? Porque con todo es imposible. Y justamente me parece que ahí el tema de las jornadas de reflexión institucional lo quieren hacer con todos juntos. Busquemos pequeños agrupamientos que permitan ir haciendo razonable y eficaz este tipo de reflexiones al interior de las escuelas. Creo que más o menos he respondido o he tratado de responder. Has dicho algo. Bien, te agradezco muchísimo, debes estar exhausto, Octavio, fue casi como un ping-pong de preguntas y respuestas académicas, agotadoras, y ha salido airioso. Mis felicitaciones por tu tiempo, por tu dedicación, por tus preguntas. Creo que también
La actividad, sí, ahora te doy la palabra, Patri. Creo que también la actividad es un evento interesante por esto que nos propusimos, que es mostrar la recepción de un artículo como el de Octavio, donde muchas de las cosas que pasaron acá pasan en lugares diversos, a partir de la lectura, que decís, che, leí el artículo de Octavio, ¿qué me pasa? Y hablo con mi colega y digo tales cosas o tales otras, y esto se replica en diferentes lugares, y cómo uno se va apropiando y va trabajando las ideas, colectiva e individualmente en esa tensión, por lo menos esa es mi posición, donde hay un trabajo intelectual personal y al mismo tiempo en diálogo con los otros también, que se va generando un entretejido conceptual que requiere que sigamos analizando, porque creo que parte de las prácticas de enseñanza se definen en esa tensión entre los procesos individuales de cómo significar una actividad y los procesos colectivos de discusión con otros y la movilización que ahí se produce. Ahí te doy la palabra, Octavio, o te doy primero a vos y después le doy a Patricia, que va a hacer el cierre del encuentro. ¿No querés cerrar, Patricia? Sí, unas palabras de la dire de la revista. Sí, quiero decir que antes me equivoqué, quería poner aplausos, me di cuenta, levantar la mano, por eso. Sí, me di cuenta. Pero a mí personalmente me gustaría, y creo que colectivamente, unas palabras de Patricia de cierre. Sí, tal cual. Muy bien. En parte por lo que voy a decir, que en algo que planteaste, Carolina, que, bueno, lo que es la producción de un trabajo que parece como individual, ¿sí? Que bueno, es individual. Escribí este artículo, pero es la acumulación de mi participación desde hace 30 y pico de años en equipos de investigación que me fueron formando, ¿sí? En colegas, en maestras, ahí que Federico Gutiérrez, como lo habrán notado, es un paisano, ¿sí? De Córdoba, digo, Tono Castorino también la nombró, mis maestras, Nora Alterman, Adela Coria, Marcela Sosa, Gloria Edelstein, y algunas que fueron maestras indirectas por lectura, todos nuestros maestros, Edith Lidwin, ¿sí? Y ni qué hablar de Elsie Rodwell, con quien me he formado durante la maestría, el doctorado, también Anne-Marie Sartier. O sea, uno se para sobre los hombros de gigantes, como dice, para poder mirar un poco más lejos. Como decía Newton. Sí. Newton fue el que dijo, me paro, soy sobre bolsos de gigantes, ¿sí? Dicen que dijo eso. Dicen que dijo. Dicen que dijo eso, que solo es así, y que en un contexto como este, tan vapuleada la investigación, la ciencia y la técnica, de que también es un trabajo colectivo, una formación de nuestras universidades nacionales que son un orgullo a nivel nacional, a nivel internacional. Octavio, ¿me permitís decir una sola cosa? No, por favor, Tono. Se acabó de dar, el Cámara de Diputados acaba de dar media sanción al financiamiento universitario. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia, Tono! Aplausos. Bueno, a ver si los amigos están contentos. Aplausos de una lucha y de la evidencia de los hechos. Me alegra muchísimo. Quería decir eso, digo, soy producto de una larga formación de las universidades nacionales y de maestras, y que entre ellas también está el Tono Castorina, Patricia, de lecturas, de intercambios, con muchos colegas que ahora parecen nuevas, como Carolina, como Karina, bueno, que uno va nutriéndose, y que muchas de las cosas que puedo decir, que no dijeron mis maestras, tiene que ver con todo lo que se ha investigado en estos últimos 30, 40 años, ¿sí? Que permiten mirar la enseñanza y la evaluación de un modo totalmente distinto, que sin esa investigación que nos antecede y que se sigue produciendo,
no podríamos decir cosas nuevas. No es que nací de un repollo y se me ocurrió un buen día esto. Tiene que ver con esos desarrollos investigativos y conceptuales que no estaban en cierta época para Edith Lidwin o para Gloria o para María Cristina Davini. Gracias, solo Bien. decir eso. Un comentario muy sociocultural desde mi punto de vista. Patricia Sadowski, cerrás vos el espacio. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Octavio, agradecerle mucho a las alumnas y alumnos de la maestría por la profundidad de sus preguntas, la profundidad de su lectura, el vínculo con los marcos propios. Me parecieron preguntas que me dejaron pensando. A mí, yo cuando leí el artículo de Octavio, encontré como dos grandes dualidades sobre individual-colectivo, es una a la que te referiste bastante hoy, pero también lo situado y la uniformidad de las políticas, ¿no? Ahí hay mucho para batallar, ¿no? Porque incluso cuando vos, ¿hasta qué punto lo situado es situadísimo? Digo, en el sentido, porque vos nombraste privado-público, rural, esas son estructuraciones más bien reconocidas, pero también nombraste sectores populares y pareciera que se va configurando dispositivos específicos. Me parece que ahí hay mucho para indagar, y también respecto de cómo incluir me parece que también hay cómo incluir el tema de la eficacia de las prácticas con respeto y con crítica a la vez, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de, bueno, no queremos cualquier eficacia, pero a la vez respetamos que si es eficaz en el sentido de que te produce la posibilidad de desarrollar tu trabajo, bueno, tengo que respetar eso. Pero digamos, cómo a la vez uno puede poner en cuestión ciertas eficacias, o no, ¿no? Pero, digamos, cuando vos proponés, de la mano de Anne-Marie Chartier, incluirlas en la formación, también, ¿cómo incluirlas? No desde una crítica desde afuera, porque es ideologizada, no creo que no es eficaz, no sirve, pero cómo tampoco plantearlas como reglas de acción cosificadas, ¿no es cierto? O sea, me parece que hay mucho para trabajar respecto de cómo incluir eso en la reflexión como objeto de estudio, ¿no? Y incluyendo la voz de los docentes en la formación, de los docentes en actividad en la formación inicial, que es algo que hay también ahí tela para cortar y camino para recorrer, creo. Bueno, nada, muchas gracias, a seguir pensando y buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, en particular al grupo de estudio de la Maestría en Formación Docente, ejemplar el desempeño, los aportes y todo, y vamos a continuar nuestras discusiones en otro espacio. Muchas gracias. Y a todas las autores y autores del número 4. Sí, que hoy formalmente muchas gracias. Muchas gracias porque nos han ayudado a construir un número potente. Exactamente. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, hasta luego.